comenzar de nuevo. Voy a anular nomás esto y vamos a comenzar de vuelta, ¿sí? Porque esta no tiene la... Voy a entrar por mi otro equipo y o si no, no vamos a... Mientras tanto le damos tiempo a los que trabajan mucho y entran recién. Bueno, vamos a ver poquito. Muy bien, un ratito. Ustedes nomás, pico, son 12 nomás lo que van a rendir, pico. Doce nomás son los que van a rendir. Ustedes nomás No, son pero los... son más vamos a rendir. ¿Y dónde están todos? Bueno, ahí me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Ok, gracias por avisar. No creo cómo salir de acá. Un segundito. Bueno, vamos a comenzar rapidito nuestra clase. Vamos a hacer algunas consideraciones para el examen final. Bueno, ahí se escucha, ¿verdad? Y se ve bien ahí la presentación. Bueno,
a usar dos equipos, ¿verdad? Bueno, como le estaba señalando, vamos a grabar esto. Vamos a grabar. Eso es lo que me pidieron. Vamos a grabar esta. Sí, con este sí vamos para grabar. Bueno, yo voy a estar grabando y se va a ver un poco menor nomás de lo que se está viendo. Bueno, como le estaba señalando, nuestro examen va a ser en el laboratorio de la sala de informática. Tenemos que llevar la cédula de identidad. eh, y si quieren llevar calculadora. Documento de identidad y sus teléfonos celulares pueden llevar, pero tienen que estar apagados. Y no debe entrar a la vista, ¿verdad? Cualquier cosa se va a considerar como intento de fraude. El examen tendrá dos partes en cualquiera de los llamados. Criterio de elaboración, 20% fácil, 60% de dificultad media y el 20% restante con una mayor dificultad, es decir, es un poco más complicado. Los temas van a abarcar dos o más temas de cada unidad desarrollada en la parte teórica. Es decir, los criterios van a ser falso, verdadero. ¿Qué querés, Andina? Dulce María. Levantate la mano. Sí, profe, te quería nomás consultar. Yo estoy por la calle y no estoy prestando tanta atención. ¿Hay posibilidad que se pueda grabar? Se está grabando. Chao. Ah, ok. Gracias, profe. Eso más era. Los temas van a abarcar dos o más temas de cada unidad desarrollada. Falso, verdadero o puede ser opciones múltiples. Opciones múltiples o, o puede ser una redacción. ¿Sí? Por ejemplo, a ver cómo puede plantearse, describa, por ejemplo, los pasos a seguir para calcular utilizando el periodo de recuperación descontado, por decir así, ¿verdad? Comenten las ventajas y las desventajas del periodo de recuperación descontado o del periodo de recuperación, o las ventajas o desventajas de la TIR, ventajas o desventajas del valor presente neto, o por ejemplo, desarrolle y comente, verá, los criterios de aceptación de la TIR, del BAM o del periodo de recuperación, por ejemplo, de la unidad 1. Entonces, va a tener eso. Y obviamente después van a tener seguramente dos o más ejercicios prácticos y básicamente, ¿verdad? Eso sería el examen, ¿verdad? Para el examen, ustedes tienen que estar a más tardar 18 y 45. De manera poder llamar la lista para que puedan entrar y puedan ubicarse, ¿sí? El examen se inicia a las 19 horas. 19 horas. El examen, la parte teórica es lo primero que van a realizar. Pasado dicho tiempo, que se le va a poner un tiempo de 30 minutos para responder, ¿verdad? El que quiere seguir respondiendo, responde, ¿verdad? Pero tenés que tener en cuenta que a eso tenés que adicionarle 15 minutos, más 15 minutos de tolerancia.
te entrega, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que tu examen, ¿verdad? Que va a ser 1 hora, 30 minutos. 30 minutos de eso vos ya vas a insumir 45 minutos. Y luego queda lo restante. O sea, si comienza a las 19 horas, termina a las 20:30. Ahí se va a cerrar todos los, todos los formularios, se van a cerrar ahí. Si ustedes no enviaron, y lo siento mucho, por eso ustedes tienen que mirar y yo les voy a avisar, ¿verdad? ¿Qué hora tiene mi equipo al iniciar? Porque es en base a lo que dice mi equipo. Entonces, si mi equipo dice, por ejemplo, ahora 16:23 y ustedes tienen las 16, entonces ahí vamos a considerar que ustedes no es que van a tener tiempo hasta 20 minutos más, no, 16, 17:30, ¿verdad? Ustedes en su equipo tienen que cerrar y en mi equipo ya va a ser, seguramente va a ser un poco más, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que ustedes tienen que entregar en ese caso, ¿verdad? Si yo tengo 16:30 y tiene que ser 18 horas, entonces ustedes tienen 16 y tienen 17:30 de su equipo tienen que ustedes entregar su examen. Bueno, ¿qué es lo que ustedes van a recibir? Ustedes van a recibir, en primer lugar, ¿verdad? En este orden. Primero, examen teórico. En este va a ser del Classroom. ¿Sí? También, de hecho, ya van a recibir en ese momento ya van a recibir, el segundo que van a recibir, ¿verdad? Es las indicaciones del ejercicio, ¿verdad? Las indicaciones del ejercicio y el formulario de fórmulas y la hoja de cálculo. La hoja de cálculo. Todo eso ustedes van a recibir a las 19 horas. Hoja de cálculo, ¿verdad? De la parte práctica. ¿Sí? Entonces, ustedes van a comenzar con su examen teórico y en teoría, ¿verdad? 19:30, 19:45 se va a habilitar, 19:45 se habilita el formulario para responder los casos prácticos, exclusivamente los casos prácticos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende cómo va a ser? ¿Preguntas hasta acá? Por el momento no, profe. Bueno, entonces, iniciado el examen, ustedes tienen que responder primeramente toda la parte teórica. Terminado eso, comienzan con la parte práctica. ¿Por qué eso? De manera que ustedes se puedan sentir un poco más relajados, menos tensos, ¿verdad? Porque la parte teórica es un poco menos complicado. Y el examen práctico es básicamente, ¿verdad? Haber estudiado qué es lo que tenemos que estudiar. Y bueno, vamos a hacer un repaso de uno de los posibles temas que puede salir, ¿verdad? Que quiero afianzar un poco porque es relacionado a los riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que estudiar para el examen? La parte práctica. Parte práctica. Parte práctica. Tengo que
manejar muy bien, uno, el tema de cómo calcular el periodo de recuperación. Tengo que saber muy bien, ¿verdad? El periodo de recuperación y los criterios de aceptación. Cómo calcular el BAM y los criterios de aceptación. Cómo calcular la TIR y los criterios de aceptación. BAM y los criterios de aceptación. BAN o valor presente neto. BAN o valor presente neto. Después, ¿qué más tenemos que manejar? Esto sería unidad 1. Y en la unidad 2 y unidad 3, cómo determinar el riesgo de una inversión o de un proyecto de inversión. En este caso, verá cómo determinar el riesgo y finalmente verá cómo también determinar el rendimiento, ¿verdad? Cómo determinar el riesgo de una inversión, y acá es donde nosotros tenemos que saber calcular. ¿Qué cosa tenemos que saber calcular? El valor el valor esperado. No, no es el valor esperado. ¿Cómo que se llama? Acá está, un ratito le voy a decir cómo se llama. Tenemos que calcular un ratito, vamos a aceptar ahí. Bueno, ahí está. Tenemos que calcular ahí vamos a ver un poco la fórmula, siempre me olvido. Acá está la matriz que les voy a dar dentro de un rato, que este es el que van a usar, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esto, lo que va a estar permitido, y lo que vamos a es calcular el valor esperado del flujo efectivo o del rendimiento. Ahí está, ese es el concepto que tenemos que manejar, el valor esperado o media del flujo de efectivo o del rendimiento. Tengo que saber también calcular la desviación estándar. Tengo que saber calcular el coeficiente de variación. Y con estas dos variables es donde yo puedo identificar el riesgo del proyecto o de la inversión. Con estas dos variables. También tenemos que tener en cuenta que se les puede pedir decir, bueno, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que ya ustedes identificaron el proyecto con sus riesgos, ¿cuál de esas inversiones valuadas, ¿verdad?, valuada a una tasa de descuento, se debe calcular el valor actual neto o TIR para determinar cuál de los proyectos ejecutar teniendo en cuenta la actitud del inversionista. Estas son consideraciones generales nomás que estamos dando, ¿sí? Y ahora vamos a hacer justamente esta última parte, vamos a hacer un ejercicio y después vamos a entrar en el tema del leasing. Y después también tenemos que saber calcular, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que saber calcular? Tenemos que recordar que los proyectos
se tiene que tener en cuenta el tipo de proyecto. En este caso, ¿verdad? Recuerdan ustedes que los proyectos son independientes y mutuamente excluyentes. Esos son excluyentes. Excluyentes. Estos son los temas que tienen que considerar. Y después tenemos que saber hacer el tema del punto de equilibrio. Punto de equilibrio, tengo que saber interpretar qué pasa cuando se modifican los precios, el costo variable, el costo fijo, etcétera. ¿Qué pasa con el punto de equilibrio? Y tengo que también saber calcular el apalancamiento operativo, financiero y total. Esos son los que modifican apalancamiento. Y en eso vamos a centrar nuestro esfuerzo en estas últimas clases, o sea, en estos últimos 2 días que tienen, o 4 días que tienen para estudiar. Sí. Bueno, haciendo esa observación, vamos a hacer un ejercicio como, a ver qué es lo que nos pide. Acá, por ejemplo, dice, una empresa decide entre 2 proyectos de inversiones. Cada proyecto tiene un costo de $7,000, desembolso inicial o inversión inicial, y una vida esperada de 4 años. Los flujos de efectivos anuales provenientes de cada proyecto empezarán un año después de que se realice la inversión inicial y teniendo las siguientes distribuciones de probabilidades. Bueno, tenemos el estado de la economía, dice que puede ser una recesión, que se ocurra la recesión es 25%, que la economía esté en una situación normal 50% y que existe un auge un 25%. Dice que tiene 2 proyectos, A y B. El proyecto A, teniendo en cuenta el estado de la economía, dice que si la recesión del proyecto A va a generar un rendimiento de 4,000, en una situación normal 7,500, 7,750, y acá vamos a cambiar, vamos a poner 6,500. Vamos a poner 6,500. Y en un estado de auge, vamos a poner acá 8,500, así que, porque tiene que ser más. Muy bajo puede ser, la verdad, no puede ser menos que el otro. Acá vamos a poner 9,000, vamos a poner. Pucha, ¿dónde se pone? Bueno, 9,000 vamos a poner 9,500, ¿sí? Porque tiene que ser mayor. Auge cuando hay prosperidad. Bueno, el proyecto B dice que si hay una recesión va a generar 2,000 de utilidad. Si hay una situación normal, esto tiene que ser igual, 7,750 también va a generar. Y si hay un auge va a ser 11,500. Después dice, la compañía ha decidido evaluar el proyecto más riesgoso a una tasa del 10% y el proyecto menos riesgoso a una tasa del 8%. ¿Qué es lo que quiere decir evaluar? Y ahí vamos a ver qué nos pide, qué es lo que calculemos. Nos pide en este caso calcular el BAN. Te puede pedir también calcular la TIR. Entonces dice, ¿cuál es el valor esperado de los flujos netos de efectivos esperados de cada proyecto? ¿Y cuál será el valor de la varianza? ¿Cuál será el valor de la desviación estándar? ¿Y cuál será el coeficiente de variación? ¿Y cuál será el valor presente neto de cada proyecto? ¿Cuál de los 2 proyectos es más riesgoso? Dice, ¿verdad? Y en función de eso, pues nosotros tenemos que finalmente después calcular. Tiene que estar planteado de la siguiente manera. ¿Cuál de los proyectos es más riesgoso? Considerando la desviación estándar, ¿sí? O, acá también puede ser o el coeficiente de variación. Muy bien. Entonces, después dice, ¿cuál será el valor presente neto de cada proyecto ajustado por el riesgo? Y acá ya te dice, ¿verdad? Que la compañía ha decidido evaluar el más riesgoso el 10%, el menos riesgoso el 8%. Considerando el resultado del valor presente neto ajustado al riesgo, ¿cuál de los 2 proyectos seleccionaría? Dice. Acá ya se mezcla, como ven acá, ¿verdad? Se mezcla todo ya un capítulo relacionado a la... acá ya sale ya el examen con los resultados. Dios, todo. Vamos a cerrar este porque este no sirve que ustedes vean.
Bueno, se quedó grabado, pero no importa. No van a ver nada ahí. Porque no es de eso, es de formulación y evaluación de proyectos de inversión. ¿Quién quiere entrar? ¿Alguien quiso entrar? Vamos a ver. Elías, bueno. Vamos a tratar de resolver este ejercicio para ver cómo se resuelve. Ese puede ser el problema, ¿verdad? Cuando estamos resolviendo y nos molestan. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Ustedes van a recibir seguramente una planilla Excel todo formulado ya. No formulado, sino que ya todo estructurado. Y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros se nos dice, bueno, desarrollar y nos sale esto, nos sale solamente esto. Entonces dice, bueno, estado de la economía, yo voy a hacer algo un poquito más cachafá, ¿verdad? Que podemos hacer así. Y bueno, pero ya como ustedes van a tener todo estructurado. Bueno, tenemos estructurado acá. Voy a llevar estos dos acá. Bueno, ahí tenemos la probabilidad, el estado de la economía. Vamos a agrandar más esto. Bueno, los datos. Esto es lo que nos da. ¿Qué es lo que nos pide? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es utilizar, ¿qué cosa? Tenemos que nosotros calcular el valor esperado y toda la otra historia, ¿verdad? Que nos pide, ¿verdad? Que calculemos. Entonces te voy a separar acá. Bueno, ya tenemos acá el proyecto A. Primero vamos a trabajar con el flujo efectivo del proyecto A. ¿Qué nos pide calcular? ¿Qué es lo que nos pide calcular? Entonces vamos siguiendo las indicaciones de nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces el ejercicio, ¿qué me dice? Leo todo, identifico y después veo qué es lo que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer dice cuál es el valor esperado de los flujos efectivos. Y bueno, entonces me voy en mi formulario y busco valor esperado. Valor esperado. Puede ser de un rendimiento o, o de un flujo de efectivo. Esto generalmente está en valor absoluto y el rendimiento este está generalmente en porcentaje, ¿sí? Y la fórmula general que vamos a usar es esta. Me dice que el valor esperado es igual al rendimiento o al flujo de efectivo multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces acá voy a calcular el valor esperado. Valor esperado. El valor esperado, vamos a calcularlo y aplico mi fórmula. Miro ahí, dice R sigma, arriba, el simbolito, este estamos usando. Vamos a agrandar más. El valor esperado que estoy usando, ¿sí? Entonces, usando esa fórmula me dice que el valor esperado se calcula multiplicando el flujo multiplicado por la probabilidad. El flujo multiplicado por la probabilidad. Voy a marcar acá porque había sido, no se me... El flujo multiplicado por la probabilidad. El flujo multiplicado por la probabilidad. Acá se me ocultó, ¿verdad? Porque me olvidé, no le di dos espacios. Ahí está. Entonces, nuestra probabilidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar. Una vez que efectúe el cálculo, tengo que sumar. Sumo. Y ahí, ¿qué es lo que ya tengo? Este va a ser mi valor esperado. Este va a ser, entonces, mi flujo efectivo a su valor esperado. Este va a ser el primero, ¿verdad? ¿Qué es una cosa que nosotros teníamos que haber controlado antes de seguir? Siempre tenemos que controlar la probabilidad. ¿Cuánto tiene que tener la probabilidad? 1. No se olviden, porque puede ser que esté mal y entonces en ese caso hay que aclarar. Hay que aclarar, ¿sí? Bueno, entonces no se olviden de esto, que siempre tienen que aclarar. Ya calculamos el valor esperado, ahora puedo calcular, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que calcular ahora? A ver, ustedes que van a rendir. ¿Qué tenemos que calcular ahora?
¿Qué tengo que calcular ahora? A ver, señores. La varianza puede ser, profe. No, es que puede ser. Tenés que responder ya con propiedad la varianza. Bueno, entonces calculamos la varianza. Ustedes ya no pueden dudar en este momento de la historia de su vida. La varianza. Cualquier decisión puede ser negativa para ustedes. Bueno, entonces vamos a marcar acá BOC. Vamos a poner actos. No, bueno, así. La varianza. La varianza, ¿cómo se calcula? Y nuevamente me tengo que ir a mi fórmula, ¿verdad? Si no me acuerdo, la varianza es el flujo de efectivo o el rendimiento menos el valor esperado elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿cómo se hace en Excel? Igual, abro paréntesis y ahí, perdón, antes de escribir paréntesis, escribo potencia, abro paréntesis y ahí es el flujo de efectivo menos el valor esperado, punto y coma, elevado al cuadrado. Punto y coma elevado al cuadrado, cierro paréntesis, multiplicado ¿por qué? Por la probabilidad. ¿Ok? El flujo, se escribe el término potencia, se abre paréntesis, el flujo efectivo menos el valor esperado, punto y coma, elevado al cuadrado, cerrar paréntesis, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Me da ese valor. Después, me voy otra vez, hago potencia, abro paréntesis, es valor menos esto elevado al cuadrado, cerrar paréntesis, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Después otra vez, potencia, abrir paréntesis, 9.750 menos 7.250, punto y coma, elevado al cuadrado, cerrar paréntesis, multiplicar por la probabilidad de ocurrencia. Acá vamos a repetir un poco porque acá medio que no estoy convencido. Ah, claro, es potencia. Arroba, acá va a ser 4.000. Menos 7.250, punto y coma, elevado al cuadrado, cerrar paréntesis, por 0.25. Se suma eso, ¿sí? Se suma eso y ahí se obtiene la varianza. Entonces, ¿qué es lo que me pide calcular? Me pide calcular el valor esperado. El valor esperado es 7.250. Después, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar necesito la varianza. Entonces, la desviación estándar. Desviación estándar. Y la desviación estándar, me voy y miro mi fórmula y veo que, como ven acá, esto era el sigma se queda solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se convierte el sigma en una raíz, ¿sí? Entonces es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cómo se hace? Igual, raíz se escribe con z, se abre paréntesis, se va hasta la varianza, se cierra paréntesis y enter. Y ahí me sale que la desviación estándar del proyecto A es 2080. Y después me pide calcular el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Y necesito el valor esperado y la desviación estándar. Pero ¿cómo se hace? Me voy a mi fórmula. Coeficiente de variación es la desviación estándar dividido el valor esperado. Entonces va a ser la desviación estándar dividido el valor esperado. Y ahí
le pongo porcentaje. Me sale 28%. Le doy 2 espacios más, 27,69. Eso viene a ser el resultado del coeficiente de variación. Con estos yo ya puedo determinar si este proyecto es o no, si es o no riesgoso. Pero para ello necesitamos primeramente, ¿qué cosa? Necesitamos calcular la misma cosa del proyecto B. Del proyecto B, yo puedo poner nomás simplemente acá, que ya tengo el flujo del proyecto B, le saco todo esto, no sé por qué me apareció, o si no, le vamos a hacer así, vamos a dejarle un espacio. Vamos a achicarle acá, vamos a poner todo esto en otro color. Proyecto B. Bueno, el proyecto B tenemos acá, y para el proyecto B se utiliza también los mismos estados de la economía y la misma probabilidad, porque tiene que tener los mismos criterios de medición, ¿sí? Y ahí, ¿qué es lo que voy a volver a calcular? Y voy a calcular, ¿qué cosa? El valor esperado. Y acá voy a calcular otra vez el valor esperado. Y ahí aplico la fórmula que ustedes ya saben, que me voy hasta mi formulario, ¿verdad? Valor esperado otra vez. Y ahí está la fórmula. Entonces la fórmula me dice que es el flujo multiplicado por la probabilidad de ocurrencia. Después me dice otra vez el flujo por la probabilidad de ocurrencia. El flujo por la probabilidad de ocurrencia. Y ahí sumo y voy a obtener el valor esperado del proyecto B. Acá está el proyecto B, ¿sí? Entonces, el valor esperado del proyecto B. Sumo usando la forma manual, o bien agarro y sumo 7.250, sumo con esto. Y ahí me sale 7.250. Fíjense que acá el valor esperado de ambos proyectos tienen valores esperados similares, ¿sí? Valores esperados similares tienen. Entonces, cualquiera de los dos yo puedo elegir porque tengo un valor esperado medio igual. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Necesito saber la varianza. Para calcular, ¿qué cosa? La desviación estándar y calcular después, determinar después el riesgo. Y la varianza se calcula de la misma manera, ¿verdad? Era el flujo, pero para ello primero tengo que escribir potencia. ¿Por qué? Porque tenemos que elevar al cuadrado. Es el flujo menos el valor esperado, punto y coma, elevado al cuadrado, cierro paréntesis, multiplico por la probabilidad de ocurrencia. ¿Y cuál era su probabilidad de ocurrencia? 0,25. Después me voy, hago la misma cosa, escribo el término, la referencia, la función potencia, abro paréntesis, porque ustedes pueden mirar acá cómo le va indicando qué cosa tengo que hacer. Potencia, y ahí donde dice número es lo que hago, la primera operación es el flujo menos el valor esperado, punto y coma, elevo eso al cuadrado, cierro paréntesis y multiplico por la probabilidad de ocurrencia. Después para el siguiente la misma cosa, escribo la función potencia. Y al escribir la función potencia ya tengo que recordar, ¿verdad? Que si no lo quiero hacer así, me voy acá en fórmula, abro paréntesis y ahí me dice qué es lo que tengo que hacer. Abro paréntesis. Siempre hay que abrir paréntesis. Entonces va a ser el flujo menos
el valor esperado, punto y coma elevado al cuadrado, cierro paréntesis, multiplico por la probabilidad de ocurrencia. Lo que estoy haciendo es aplicar la fórmula. Y esa es la que ustedes van a poder utilizar. Esta es la que estoy usando. ¿De un rendimiento o de un flujo efectivo? Y acá vuelvo a sumar. Y me sale ese valor. Y finalmente después acá yo puedo calcular. Acá yo puedo poner acá. Es decir, bueno, el valor esperado es 7.250. Igualito. La desviación estándar. Ahora voy a hacer la desviación estándar. Que va a ser igual raíz, abro paréntesis y cierro paréntesis. Me voy hasta la varianza, 11.531.250 y calculo la variación, la desviación estándar. Como ven ahí, la desviación estándar del proyecto B es 3.396. Y el coeficiente de variación va a ser la desviación estándar dividido el valor esperado. Y ahí otra vez calculo, si yo quiero puedo ponerlo así, o en todo caso le pongo en porcentaje, que es más ilustrativo. Entonces, ¿cuál de los dos es más riesgosa? ¿El proyecto A o el proyecto B? Teniendo en cuenta la desviación estándar. ¿Cuál es más riesgosa? ¿El proyecto B puede ser, profe? No vaya más a decir puede ser, porque quiere decir que no sabes. Es el proyecto B. El proyecto B. ¿Por qué? Porque tienen que explicar ustedes. Porque tiene una mayor cantidad de variación. Porque la Y desviación estándar eso, implica una eso. mayor variación de los flujos o rendimiento del proyecto. ¿Entienden? Por eso. ¿Y cuál de los dos tiene, según el coeficiente de variación, cuál es menos riesgosa? Proyecto A, profe. El proyecto A, claro, porque tiene menor coeficiente de variación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Con respecto a esta media, 7.250, fíjense que sí, es que pierde 7.250 menos esto. Vamos a suponer que tengan un capital de 7.200, ustedes pierden 208. ¿Cuánto va a quedar su capital? En 5.000, ¿verdad? En cambio, fíjense qué va a pasar con este otro. 7.000 menos. ¿En dónde yo pierdo más? ¿En la A o en la B? En la B, profe. En la B. Si es que yo tomo en consideración mi capital más la variación, más la desviación estándar, tengo acá un rendimiento final de 10.400. ¿Sí? En cambio, si yo tomo el otro, el rendimiento es 9.258. Entonces, ¿cuál de los dos es más rentable, verdad? En este caso, el proyecto B. Y por lo tanto, el proyecto B es más riesgosa. Es más riesgosa o más riesgoso, correcto, el proyecto. Por lo tanto, de esta manera se determina el riesgo del proyecto. Entonces acá yo voy a poner, este va a ser menos riesgosa, menos riesgoso, y este va a ser más riesgoso, ¿sí? Bueno, voy a irme a mi ejercicio. En mi ejercicio, ¿cuál es el valor esperado? Ya calculé el valor esperado, ya calculé la varianza, ya calculé la desviación estándar, ya calculé el coeficiente de variación. ¿Cuál de los dos proyectos es más riesgoso? Ya determiné también. Y me dice, ¿cuál será el valor presente neto de cada proyecto ajustado por riesgo? Dice. Entonces, ¿qué me dice dentro del ejercicio? Me dice, la compañía decidió evaluar los proyectos más riesgosos a una tasa del 10% y el proyecto menos riesgoso a una tasa del 8%. Para calcular qué cosa? El BAM. ¿Y cómo se calcula el BAM? Y el BAM es decir, años. ¿Cuántos años? Años, cero. ¿Por qué cero? Porque acá me dice, una empresa decide entre dos proyectos de inversión. Cada proyecto tiene un costo de 7.000. El costo, esto también se llama desembolso,
se puede llamar también desembolso o inversión inicial. Recuerden eso. Puede aparecer como inversión inicial o puede aparecer como desembolso o como en este caso tiene un costo, dice. O sea que ¿cuánto cuesta esa inversión? 7,000. Entonces, ¿y para qué dice? Fíjense que cada proyecto tiene un costo. Cada proyecto A tiene 7,000 y proyecto B 7,000. Entonces, y acá entonces los años 1 en el año 0. Entonces ahí tengo el flujo de efectivo. ¿Cuánto va a ser la inversión? 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 7,000, profe. 7,000. Después, ¿qué me dice? Y una vida esperada de 4 años, dice. Entonces, mi proyecto va a tener 1, 2, 3 y 4 años. ¿Ok? 4 años va a tener mi flujo. ¿Y cuál es el flujo que yo voy a considerar? ¿Cuál pico es lo que yo tengo que considerar acá? Sí, Dios, van a decir, ¿verdad? Y muy sencillo. El flujo que vos calculaste del proyecto A, ¿cuánto es? De ese año, ¿verdad? Es el promedio de los flujos lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo puedo tomar el promedio de esto. Fíjense que si yo tengo el promedio de esto, el promedio de esto va a ser esto y esto tengo que dividir entre 3. Y ahí tengo el promedio. 7,083 dice. Pero fíjense que el promedio esperado del rendimiento, ¿verdad? Con la probabilidad de ocurrencia me da 7,250. Entonces, mi flujo efectivo va a ser 7,250 cada año. Y me dice, entonces, que este tipo de riesgo. Entonces acá voy a poner riesgo del proyecto A. Riesgo del proyecto A en este caso va a ser, menos riesgoso, ¿sí? Entonces, si es menos riesgoso, la tasa de descuento, ¿cuánto va a ser la tasa de descuento? Me voy acá. ¿Cuánto voy a usar? ¿10 o 8? 10 o 8. Si es menos riesgoso, 8. Y si es más riesgoso, 10. El 8% es para el menos riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular acá? Si ya tengo el flujo, ya tengo los años, ya tengo la tasa de descuento, ¿qué tengo que calcular? ¿Qué tengo que calcular? ¿Qué tengo que calcular? Valor presente neto de los flujos. Valor presente. No valor presente neto. Valor presente neto es otra cosa. El valor presente. ¿Cómo se calcula el valor presente? Y me voy en mi formulita. Si no me acuerdo cómo calcular valor presente, me voy en mi formulita y busco acá. Unidad 1. TIR. Valor presente de los flujos. Tengo que usar esta fórmula que está en amarillo, obviamente multiplicado por flujo. Entonces es el flujo dividido esto más K, que viene a ser la tasa de descuento. La tasa de descuento y N el periodo. Entonces, ¿cómo se calcula? Aplicando esa fórmula va a ser el flujo dividido, abro paréntesis. Puedo abrir paréntesis y ahí escribo potencia. No hace falta lo dividido potencia. Va a ser 1 más 8%, punto y coma, elevado a la 0 potencia. Y ahí cierro. Y ahí me da 7,000 otra vez. Ese es el valor presente al 8%. Y después para el siguiente va a ser el flujo dividido potencia, abro paréntesis, 1 más K, que es 8, punto y coma. N, ¿cuánto va a ser? N va a ser 1. Cierro paréntesis.
¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy aplicando esta fórmula. Vamos a hacerlo juntos. A ver. Acá, por ejemplo, dice FT viene a ser el flujo efectivo. El flujo efectivo es 7.250 dividido. Dividido dice 1 más K a la N. Por eso escribo potencia. Porque tengo que calcular en Excel. En Excel la fórmula es así, potencia. Y ahí desarrollo la fórmula. 1 más K, que es 8, punto y coma, que viene a ser ¿qué cosa? La potencia en el segundo año. Y ahí voy haciendo así. Me voy para el siguiente. Escribo otra vez potencia. Abro paréntesis. ¿Verdad? 1 más K. Punto y coma. Al cubo. Al cubo, sí, al cubo. Cierro, o al tercer año, cierro paréntesis. Y después el último. El último flujo porque es 4 años. Divido potencia. Barra 1 más K, punto y coma, cuarto, cierro paréntesis, y ahí ya tengo. Y después, ¿qué tengo que calcular después? Tengo que calcular el valor presente del flujo de efectivo. ¿Cómo se calcula el valor presente del flujo de efectivo? Y el valor presente, si no me acuerdo, me voy y busco acá. El valor presente, acá tengo el banco, acá está. Es la inversión inicial más la sumatoria del valor presente de los flujos de efectivo del año 1 hasta el año 4, porque nuestro proyecto tiene 4 años. Si es 5 hasta el año 5. Y más desarrollado se hace de esta manera. Inversión inicial más ahí tienen. ¿Cómo es esto? Y sencillo es. Igual, inversión inicial más, abro paréntesis, flujo efectivo, valor presente el año 1, valor presente el año 2, valor presente el año 3, valor presente el año 4, cierro paréntesis, enter. Este viene a ser el valor presente. Este es el valor presente del proyecto A. Y después tengo que hacer del proyecto B. Hago la misma cosa. A lo mejor ya van a tener definido. Entonces digo, hago la misma cosa. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer acá? Tengo que borrar todo esto y comenzar de vuelta. Bueno, comienzo de vuelta. Proyecto B. El proyecto B, ¿qué tipo de riesgo es? Más riesgoso. Y la tasa de descuento, ¿qué me decía el ejercicio? Me voy al ejercicio. ¿Eh? 10%. Ahí dice que tengo que evaluar al 10%. Entonces, cambio 10%. Y comienzo de vuelta. Bueno, mi flujo efectivo me dice que el proyecto B también tiene un flujo efectivo similar. ¿De dónde saqué eso? Y saqué de acá. Tiene un costo de $7,000. Cada proyecto. Tengo que leer por eso. Y después me dice, ¿y cuál es el flujo efectivo? Y el flujo efectivo de este proyecto calculado es el valor esperado, el flujo a su valor esperado, 7.250. Es el mismo, 7.250. 7.250 y 7.250. Y vuelvo a calcular acá el valor presente, aplicando la fórmula. El flujo de efectivo dividido 1 más K, en este caso va a ser 10%, punto y coma. El periodo es en el momento actual, entonces el 7.000 es igual. En el momento actual o en el año 0, todo valor es equivalente a su valor. Y en el año 1,
Bueno, en el año 1 vamos a poner un poco algo para distinguir el año. En el año 1 vamos a calcular. Va a ser el flujo dividido, potencia, abro paréntesis, 1 más la tasa dentro del periodo 1 y ahí me sale eso. Si yo no quiero más trabajar tanto, entonces entro dentro de la fórmula y busco la tasa. La tasa está en E20. Entonces le doy el símbolo de peso, anclo ese valor y estiro hasta ahí y ahí ya tengo. Y ahí ya puedo calcular el valor presente neto después. El valor presente neto va a ser igual a esto más, abro paréntesis, ¿de dónde lo que saco yo que tengo que abrir paréntesis? Y de la fórmula. Acá está, esto es inversión inicial más, esto está dentro, esto acá no se puso nomás el paréntesis, hay que poner el paréntesis, pero acá ya luego ya te indica, ¿verdad? Que todo esto tenemos que sumarlo juntos y ponerlo entre paréntesis. Entonces acá es valor presente del año 1, del año 2, del año 3 y del año 4. Cierro paréntesis. Y ahí tengo mi valor presente de mi flujo efectivo. Fíjense que en base al criterio que yo decidí, obviamente verá que la tasa de descuento del 10%, ¿verdad? Lo lógico es aplicar al 10% a ambos. Si yo aplico al 10% a ambos, van a ver, ¿verdad? Que los dos tienen el mismo. ¿Por qué tienen el mismo riesgo? ¿Por qué? Porque acá no es que tienen el mismo valor esperado. Por eso yo tomo un valor menor y digo, bueno, si yo le aplico el 8%, 8 nomás quiero ganar con esto. Me va a generar un mayor rendimiento y el otro, ¿verdad? Como tiene mayor incertidumbre y todo lo demás, le aplico una tasa mayor de descuento por un criterio de prudencia y me da 15.982. De esa manera, ¿quién quiere entrar, Camila? De esa manera yo puedo determinar lo que me dice el ejercicio. ¿Cuál de los proyectos más riesgosos? ¿Cuál será el valor presente neto de cada proyecto? Considerando el resultado del valor presente neto ajustado al riesgo, ¿cuál de los dos proyectos seleccionaría si el proyecto fuese mutuamente excluyente? ¿Qué responderían? Quiero saber un poco qué responderían. ¿Qué responderían ahí? Si los proyectos son mutuamente excluyentes. ¿Cuál de los dos proyectos seleccionarían? El proyecto A puede ser, profe. Perdón, proyecto A, profe. ¿Por Porque qué? tiene mayor presente, o sea, mayor flujo efectivo. Porque tiene mayor valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Es la ganancia. Genera mayor ganancia para los inversionistas. Por eso es muy importante que lean la parte conceptual, señores, ¿sí? Este es un posible tema de examen. ¿Preguntas? Sí, profe, ¿qué otros temas podrían salir además de este? Y tenés, ya te dije ya, el TIR, el BAM, Ujú. tenés punto de equilibrio. Profe, yo creo, o sea, esas clases creo que vos ya había mostrado ya en clase grabada así virtual, ¿verdad? Sí, Ah, entonces tendría sí, que tener opción. para ir a consultar en Sí, Classroom. así mismo. ¿Eh? Eso ya está todo en el... Esto quería mostrarle porque esto se está combinando con... este es determinar el riesgo. ¿Cuál es más riesgoso o no? Ahora, ¿cuál es más rentable? Entonces se determina de esta manera. Si yo le doy, por ejemplo, 11%, entonces van a ver que el proyecto B es más rentable. ¿Qué pasaría si los proyectos son mutuamente, son proyectos independientes?
¿Qué pasaría si los proyectos son independientes? Bueno, atiendan una cosa. Practiquen mucho todo lo que es este tipo de ejercicio. Costo promedio de capital o costo de capital, apalancamiento, punto de equilibrio. Y este es lo que más me preocupaba del reto, ¿verdad? Porque acá se está haciendo una combinación que nosotros hicimos hasta acá nomás. Hasta acá nomás nosotros hicimos, hasta acá, hasta calcular este. Pero se puede pedir también calcular la TIR. Entonces, lo que primero hay que hacer es calcular esto y este va a ser su flujo de ese proyecto, ¿sí? Entonces, va a ser un proyecto no es homogéneo, va a ser un proyecto, sí, homogéneo. Sus flujos son constantes, pero obviamente que al calcular con la tasa de descuento va a generar, ¿verdad? Ya que sus flujos sean variables. ¿Quieren preguntar algo sobre esto? Por mi ¿Preguntas? parte, profe, ya nada, solamente quería saber nomás si es que podrías compartirnos este Excel resuelto para ir viendo nosotros, por si tenemos dudas o algunas cosas. Sí, le vamos a compartir, no hay problema. Dale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algo que tengan dudas? ¿Algo que quieran preguntar antes de... Con las 5:30 tengo, o con el otro grupo tengo clase. ¿Quieren preguntar algo más? Yo por mi parte no, profe. Ok. Nos veremos entonces el día miércoles. Dentro de Dale, un profe. rato, entonces voy a dejar de grabar. Y ahora voy a editar y les envío. Dale, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. señores. ¿No tienen más preguntas? ¿Seguras? ¿Seguros? Profe, ese tema LEASI no va a salir entonces, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Por qué no desarrollamos? ¿Cuál? LEASI, Leasing. sí, leasing, perdón. Dicen la parte teórica nomás. Teórico nomás, ok. Y el video del leasing se le va a alzar para aquellos que son de los segundo y tercer examen final, se le va a alzar dentro de un rato también ya la grabación del leasing. Porque el leasing se calcula utilizando el valor presente neto y ustedes ya saben calcular el valor presente neto. Y ahí lo que se busca es determinar el flujo del leasing y el flujo del préstamo. Y el flujo del préstamo, ustedes saben calcular ya el cuadro de amortización. Entonces es muy fácil, no es complicado. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas. Un gusto no haberles visto, porque no les he visto a nadie. Y nos veremos el miércoles, ¿ok? Cualquier Dale, cosa, profe. cualquier cosa, hínchale a Hilda. Hilda sabe todo lo que yo sé.
Entonces está preparadísima para responderle cualquier cosa. A ella le pueden hinchar nada. Bueno, chao Dale, chicos. profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao Larisa.